Hoy, fotografías que nos mienten a la cara y un 8M con perspectiva europea. Pero analizamos primero la polvareda que ha levantado en Grecia la tragedia ferroviaria de Tempe. El primer ministro griego ya ha pedido perdón, pero la calle está que arde. Una huelga general sin precedentes, la gente joven más movilizada que nunca y bien, un guión que se repite en estos siniestros. Culpamos a un cargo técnico hasta que afloran algunas lagunas de seguridad o dejadez política. El accidente de metro de Valencia, el tren de Angrois. ¿Echamos un vistazo a lo ocurrido en Grecia? En plena noche, un tren interurbano choca frontalmente con un tren de mercancías. Los vagones delanteros descarrilan, envueltos en llamas. Balance, al menos 57 muertos. Tras el carnaval, muchos jóvenes viajaban en el tren de Atenas a Salónica. Al día siguiente, el primer ministro griego, visiblemente afectado, acude al lugar del accidente. Declara 3 días de luto oficial. Averiguaremos las causas de esta tragedia y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto no vuelva a ocurrir. Rueda la primera cabeza. El ministro de Transportes es cesado. Una comisión de expertos se encargará de hacer limpieza. El responsable de la tragedia es detenido. Es el jefe de estación que había enviado los trenes por la misma vía al mismo tiempo. Un trágico error humano, pero su abogado advierte: no debemos fijarnos en el árbol, cuando detrás hay un bosque de responsables. La población opina lo mismo. Una oleada de huelgas recorre el país. Miles de personas llevan su dolor y su rabia a las calles. 57 muertos, pagan vuestros beneficios. Estallido de ira contra el gobierno y sus medidas de austeridad. La red ferroviaria está anticuada. Falta personal y dinero, y no solo desde que fue privatizada. Sistemas de señalización y de frenado de emergencia no existen, aunque los maquinistas y la Comisión Europea llevaban años avisando. Los responsables, con indiferencia criminal, han pasado de nuestras advertencias y demandas de mejora de los sistemas de seguridad. Es la causa de este trágico accidente. La frustración arrecia, cada vez más violenta. El ambiente en las calles es explosivo. El gobierno quiere calmar los ánimos y admite décadas de abandono. Su plan, renovar los trenes con ayuda de Europa. Asumimos la responsabilidad. Pido disculpas personalmente y en nombre de todo el gobierno, a las familias de las víctimas y a todos los ciudadanos del país. Pero siguen las protestas. El mensaje es claro: fuera este gobierno de asesinos. Las obras que debían modernizar la señalización llevan un retraso de 7 años. Ahora todo son prisas. Mitsotakis quiere que esté todo listo en verano y lo anuncia ahora que las elecciones están al caer. ¿Cómo encaja todo esto a la población? Hemos charlado con nuestro corresponsal. Eric, estás en Atenas, donde aumenta la indignación en las calles. ¿Qué ambiente se respira hoy en Atenas y en Grecia? Pues te diría que la indignación es palpable. Hay muchas manifestaciones y la jornada de huelga general del miércoles seguramente se repetirá. Y como suele ocurrir al final de las manifestaciones, hubo enfrentamientos bastante violentos el miércoles en Atenas y Tesalónica, la segunda ciudad más importante del país. El 28 de febrero había apenas centenares de manifestantes y ahora son ya decenas de miles. Es la primera vez en muchos años que pasa esto en Grecia. Entonces el enfado ya no es solamente por el estado de la red ferroviaria, sino que va más allá. Sí, servicios públicos como los hospitales y la educación son el blanco de las protestas. Aquí, por ejemplo, se suele decir que cuando vas al hospital sales enfermo, y eso dice mucho. En cuanto a los centros escolares y las universidades, suelen estar en mal estado y mal comunicados por transporte público. De todo esto es de lo que se queja ahora la gente. Apuntan a la enorme corrupción que existe en Grecia y a los problemas constantes en los distintos gobiernos. Ahora hay una desconfianza total hacia la política. ¿Qué consecuencias políticas tendrá esto?
El enfado va cada vez más dirigido contra los dos grandes partidos políticos que han gobernado el país durante décadas y que, según los manifestantes, han abandonado completamente los servicios públicos. De hecho, las elecciones generales podrían aplazarse. Se oye cada vez más que podrían posponerse. Se está hablando de mayo o incluso junio. ¿Cuál es el estado de ánimo de los griegos? ¿Están resignados o tienen esperanza en el futuro? Bueno, hasta ahora estaban resignados y con pocas esperanzas en el futuro. Pero desde el 28 de febrero, el día de la catástrofe ferroviaria, se han echado a las calles y el hecho de que vuelvan a implicarse políticamente les da ánimos. En definitiva, estas manifestaciones les están devolviendo a los griegos un poco de la esperanza que habían perdido. Muchas gracias. Gracias. El ambiente ya andaba caldeado antes de este fatídico 1 de marzo. Por ejemplo, desde principios de año, intérpretes y profesionales de la danza y de la música están en pie de guerra. Y es que, a golpe de decreto, los estudios superiores de arte se han quedado igual que un bachillerato. Tras más de una década de políticas de austeridad y denuncian de abandono, esto es la gota que colma el vaso. Hay mucha gente y ya lo veis, mucho ambiente y gritos de protesta. Llevan así 6 semanas. Los estudiantes de arte dramático están indignados. Protestan contra un decreto que, según ellos, pretende equiparar las diplomaturas de las escuelas superiores de arte con el nivel de bachillerato. Los estudiantes de otras disciplinas artísticas se han sumado a la protesta. Los manifestantes se dirigen a la oficina del primer ministro Mitsotakis, donde se celebra una reunión decisiva. Los estudiantes de artes escénicas estamos preocupados por nuestro futuro, porque este decreto afecta a nuestras notas y también a nuestros sueldos. Pero cuando nos reunimos con él, el ministro responsable asegura que las reivindicaciones de los estudiantes sí se han tenido en cuenta. Lo primero que ha hecho el gobierno es aprobar una ley que excluya a los artistas de este decreto para garantizar que los que son contratados en instituciones públicas no tengan menos derechos ni menos remuneración. Y luego, como ha asegurado el primer ministro, de aquí a 2025 vamos a abrir una universidad de artes escénicas. Pero estas palabras no han convencido a los estudiantes, que intensifican las protestas. Los profesores apoyan su lucha. Estamos delante del Gran Teatro Nacional de Atenas. Las funciones se han suspendido por las protestas. Nikos Atsopoulos es director. También es profesor de teatro. O mejor dicho, era profesor de teatro. No podíamos seguir dando clase y mirando a los ojos de nuestros alumnos sin decirles que tienen derecho a luchar por aquello en lo que creen. Era nuestro deber moral estar a su lado, ser solidarios. Por eso los profesores de la Escuela Nacional de Teatro de Atenas hemos dimitido en bloque. Ellos fueron los primeros. Le siguieron los profesores de la Escuela Nacional de Teatro de Tesalónica y después los de Patras. Actores y técnicos, a menudo mal pagados, muestran su solidaridad. Han participado en las 3 jornadas de huelga nacional organizadas por sindicatos y estudiantes. Tras 10 años de crisis financiera y 3 de COVID, en los que cerraron los teatros sin ninguna ayuda del Estado, sienten que se les ha ignorado. 300 años para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en todo el planeta. Es un cálculo de la ONU. A la luz del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de España ha empezado a tramitar la llamada Ley de Paridad. La orden viene de Europa, pero es el primer país en ponerla negro sobre blanco. ¿Golpe de acelerador hacia la equidad o medida oportunista? Tal vez las dos. Vamos a por el ranking europeo. La igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea sigue lejos en 2023. El Índice Europeo de Igualdad de Género lo deja claro. Cuando su valor es 100, se ha conseguido la igualdad. La media de la Unión Europea es 68,6. Queda mucho por delante. Suecia destaca en primera posición con una puntuación superior a 80. En segundo lugar están Finlandia, Dinamarca y también Francia y España.
En la media europea, Alemania, Italia y los países bálticos. La situación es inquietante en los países en rojo, donde la desigualdad es muy alta, como en Grecia y los exintegrantes del bloque soviético. Pero antes de saber cómo se calcula este índice, hablemos de la violencia que sufren las mujeres porque, ¡ay!, la desigualdad es escandalosa. En la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de una agresión física o sexual, y más de la mitad ha sufrido acoso sexual. Los hombres rara vez lo sufren. Volviendo al índice, su cálculo se basa en indicadores de salud, educación o situación socioeconómica. Con los mismos estudios, el sueldo de los hombres es siempre más alto que el de las mujeres. La brecha salarial es de un 12,7% en toda Europa. En Estonia, la diferencia llega al 20,5%. En cambio, Luxemburgo es pionero en revertir la situación. Los sueldos de las mujeres son un 0,2% más altos. Poco sí, pero algo es algo. En cuanto al número de mujeres en puestos clave, dirigiendo empresas o gobiernos, Europa va muy rezagada. Las mujeres ocupan solo el 31,6% de las sillas en los consejos de administración. En los parlamentos nacionales, el panorama es similar. Las mujeres ocupan solo el 31,5% de los escaños y dirigiendo los estados europeos nos encontramos a 10 jefas de Estado o de Gobierno entre los 27. En general, el mercado laboral sigue dominado por los hombres. 3 de cada 4 tienen empleo frente a 2 de cada 3 mujeres. El motivo fundamental es que, incluso hoy en día, son ellas las que se quedan en casa o deciden trabajar a tiempo parcial para cuidar de sus hijos, mientras que ellos priorizan su carrera. La baja menstrual aprobada en España a finales de año ha dado mucho que hablar dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero poco habréis oído hablar de la baja del climaterio, o sea, la baja para menopáusicas. Cataluña es pionera en esto. 8 horas al mes para quedarte en casa en momentos críticos, aunque luego tengas que devolverlas. En Barcelona, desde octubre, las mujeres que trabajan en la administración pública catalana pueden darse de baja 8 horas al mes si sufren calambres, insomnio o dolores articulares. Una institución que reconoce los síntomas de la menopausia. Toda una novedad en Europa. Los puestos de trabajo se han diseñado con una ceguera al género muy importante. Entonces, esta medida lo que busca es incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral. En 4 meses, 63 mujeres se han beneficiado de este programa. Los sindicatos aplauden la medida. Sí que es cierto que posiblemente estas medidas, que en un principio parecen medidas positivas y que podrían favorecer la igualdad de las mujeres, a veces tienen que ir acompañadas de otras medidas porque por sí solas no son suficientes. Las mujeres pasan 1/3 de su vida en la menopausia, pero esta etapa era una gran desconocida hasta que hace 12 años, Montse Roura decidió romper el tabú. Hace 10 años. ¿Qué tiene? Muchas cosas buenas. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, que ya no te tienes que preocupar de, por ejemplo, si tienes relaciones sexuales, que te vas a quedar embarazada. ¿Tenemos relaciones sexuales? No, sí, Estaban en plenos ataques de menopausia y empecé a investigar. Y vi que no había nada, porque los ginecólogos... Además, a mí me tocó la época que la terapia hormonal estaba muy denostada, entonces no te la daban. Montse ha creado una página web con 12 millones de seguidoras. Su amiga Alejandra Rubies se ha encargado de ilustrar la menopausia con un toque de humor. Ha hablado desde otro lugar. Yo creo que desde un lugar positivo, reivindicativo. Tenemos herramientas con todo esto para vivir esta parte de la vida sin que nos sintamos como una cosa gris, así que ella tiene que retirarse. A Montse le gustaría dar a la menopausia la visibilidad necesaria. Es un problema de educación. Para chicas. Y para chicos. Tenemos que avanzar juntos en mejorar la calidad de vida de las mujeres. En la Asamblea de Madrid se ha presentado una propuesta para acompañar a las mujeres mayores de 45 años. Lo que se puede hacer es una información básica para tener ese acceso a profesionales que les pueden dar formación e información sobre hormonas, sobre otros tratamientos que no son hormonales, sobre ejercicio, sobre alimentación, sobre salud mental. El acompañamiento psicológico es esencial. El 70% de las mujeres sufre depresión en la menopausia.
¿Puede el deepfake convertirse en arte? La fotógrafa británica Alice Jackson lleva haciéndolo durante décadas y sin usar filtros ni informática, simplemente usando dobles de famosos. Lo de Meghan Markle y Kate Middleton tirándose de los pelos es muy fuerte, lo vais a ver, y mucho menos frívolo de lo que pueda parecer. Revuelo mediático en Düsseldorf. En la exposición La verdad ha muerto, de Alison Jackson. Un hombre con corbata roja concede entrevistas. Pero como se puede intuir por el título, no se trata de la verdad. No es Donald Trump, sino un doble que se supone que está soltando su última polémica. Para la comisaria de la exposición, las imágenes que se muestran son reales. Son personas reales que se parecen a famosos. Obviamente están caracterizadas, pero tienen parte de realidad. Es la visión de Alison Jackson, que imagina historias alrededor de una persona. La fotógrafa británica está especializada en la realeza y en famosos. También le gusta disfrazarse o trabajar con dobles para hacer realidad fantasías sobre las estrellas. Las fotos parecen hechas por paparazzis y nos obligan a cuestionarnos la relación con la imagen. Es difícil saber si las fotografías publicadas en los medios de comunicación son verdaderas o no. Hay que ejercitar la conciencia visual, mirarlas con lupa y preguntarse si son creíbles. Cuando Alison Jackson se mete en política, es normal que se nos escape la risa, porque a veces la realidad supera la ficción. Con las estrellas de los realities se divierte derribando tabúes. Las fotografías de Alison Jackson son muy británicas y algunas estrellas están encantadas de seguirle el juego. Expuso su obra en Londres y el duque de Edimburgo fue a verla. Así que creó confusión. ¿Es un doble o es el duque? En este caso era el auténtico. Entre fake news, filtros y retoques, las fronteras entre realidad y ficción son cada vez más difusas. El trabajo de Alison Jackson denuncia el culto desmedido a los famosos. Cortinas de humo que casi siempre nos distraen de los verdaderos problemas de nuestra sociedad. Que la verdad no muera, por favor. Desde Arte Europa Semanal trabajamos para que así sea. Más actualidad europea, más análisis la semana que viene. Qué bien cuando el país vecino nos sirve de espejo, ¿eh? Compartid, difundid y dadnos amor.